En México la cultura de apreciación de los vinos es relativamente joven. ¿Qué tenemos que saber para apreciar un buen vino? ¿Cómo maridamos la comida mexicana con los vinos? Para hablar sobre este tema he invitado a Sofía Bernini, sommelier, gastrónoma y amante de los vinos. Que la curiosidad nos lleve a donde nos tenga que llevar. Soy Malca Novigrod y esto es Vis a Vis. Sofía, qué gusto. Vamos a estar hablando de vinos esta noche. Ay, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer tenerte, querida. Gracias. Sofía, no tenemos una verdadera cultura de vinos en México, al parecer, porque la había. ¿Cómo fue eso? Es una cultura como interrumpida, ¿no? Teníamos una, nos colonizaron los españoles, teníamos una cultura de vino enorme, se plantaban vides prácticamente en todo el país. Y pues finalmente el vino es una comodidad, ¿no? Es algo que forma parte, hoy en día en Europa el vino es seguridad nacional. Algo pasa con los viñedos y es terrible, ¿no? Porque bueno, justamente había una enfermedad en los viñedos de la Loire, que estaban apanicados los franceses, ¿no? Es que Francia vive gran parte de las exportaciones de todo el agro que produce y gran parte de la producción de valor elevado es el vino. Bueno, lo que no sabemos es que también nosotros les pasamos viñedos. En algún momento estaba la filosfera, ¿no? Que es la enfermedad. Oh, sí. Sí, los viñedos americanos salvaron los viñedos europeos. Exactamente. ¿Y por qué esta cultura? Es decir, ahora la estamos recuperando apenas, este interés de maridar los vinos, algunos mexicanos con platos mexicanos, que no es lo tradicional. Tenemos bebidas como el tequila, el mezcal, la cerveza, que son mucho más afines en cierta manera, no sé si afines, sino mucho más diferentes, más del gusto del mexicano. Entonces, es la costumbre, yo creo, más bien hay una gran parte de la población que no está acostumbrada a comer con vino y eso es lo que pasa, estamos más acostumbrados a comer con cerveza, con refrescos desgraciadamente, con algunas otras bebidas, ¿no? Como el tequila, el mezcal, etcétera. Pero debo decirles que lo que mejor queda es el vino, ¿eh? ¿Sí? Hice la prueba hace unos años. Hice un maridaje, compré carnitas, hasta salivé, qué horror. Carnitas con yo también. Tortillas, salsa, ¿verdad? Traje a la mesa lo que la gente consume por lo general con tacos. Entonces había refrescos de dieta, de no dieta, de naranja, de no naranja, unos con gas, otros sin gas, cervezas claras, oscuras, artesanales, etcétera. Éramos 10 en la mesa, llevé unos 8 o 9 vinos, muchos tintos. Llevé unos cuantos blancos para no quitarme el pendiente, ¿no? Para que no quedara eso en el tintero. Y para la gran sorpresa de todos, lo que mejor quedó fue el vino blanco. ¿Y qué es lo que uno tiene que buscar en un vino justamente maridado con diferentes alimentos en cuanto a acidez, en cuanto y más con la comida mexicana, que tienes un contraste tan fuerte con el picante? El 90% de la comida mexicana queda con blanco. Yo sé que tenemos una necedad en este país y tenemos un racismo hacia los blancos tremendo, ¿no? Los odiamos y el mejor blanco es tinto y ese tipo de babosadas que dice la gente. Sí. Pero el 90% de la comida mexicana funciona con blancos. ¿Por qué funciona con blancos? Justamente por este contraste. La acidez de los vinos blancos levanta muchísimo el sabor de los platillos, te refresca con el tema del picor, o sea, es una maravilla, simplemente es glorioso, ¿no? Y dime una cosa, cuando estamos viendo un vino, lo que mucha gente no sabe es que también un detalle interesante es que todo el zumo de las uvas es blanco. Entonces, en la producción de vinos, lo que hace este color del vino tinto es la cáscara de la uva. Entonces, producimos en realidad vinos blancos que son de uvas rojas. Claro. Entonces, lo interesante es ver, si yo quiero apreciar un vino, para los que sabemos un poquito y para los que no sabemos mucho, si yo quiero apreciar un vino, ¿cuáles son las características que yo veo? Porque el vino es un producto sensual, tenemos que utilizar todos nuestros sentidos, verlo, olerlo, quizá hasta probarlo, y tiene toda una gama de sensaciones que tenemos que apreciar. ¿Cómo empezamos y qué haríamos? Mira, para acercarse al mundo del vino necesitas dos cosas, un descorchador y una copa, ¿no? Ya tienes esas dos cosas ya. Esenciales. Esencial. No creas, hay gente que no cree que es tan evidente. Pero bueno, entonces una copa de cierta calidad, una buena copa. Hablando de la copa, justamente tienen una
hay diferentes copas con diferentes formas y eso tiene que ver algo con, con cómo se aerea el vino, de la ¿no? manera en que se area y de la manera en que el vino va a entrar a tu boca. Dependiendo de las inclinaciones del borde de la copa, el vino va a ir atrás, que es la parte amarga, o la parte de adelante, va a ir a las diferentes partes de la lengua. Porque, y vas por ejemplo, a tener sensaciones tienes distintas. la flauta de champaña. ¿Por qué es de esta forma y por qué tienes esta forma de un vino tinto que es un tanto redondeada? La champagne, la flauta tradicional, es una... Para catar un champagne, lo mejor es una copa de vino. Pero para disfrutar un champagne, finalmente esta parte sensual de ver la burbuja subir, en la flauta es bellísimo. O sea, ¿pero es más visual o un tanto de Creo aireación? que es un poco visual. El tema es que en el momento en que metes la nariz en la copa de champagne, vas a tener esta sensación de picor por las burbujas. Claro. Entonces es más fácil en una copa pequeña que te lo pases así, ¿no? Que una copa grande, que finalmente las burbujas suban y se pierdan completamente los aromas. Claro. Aquí se contienen un poquito más. Entonces, estamos primero en el primer paso de la apreciación visual. Visual. Entonces, lo que se ve a la vista, en los vinos blancos, secos, el color te va a dar una indicación de la edad. Entonces, los vinos blancos empiezan su vida con colores muy pálidos, reflejos un poquito verdosos cuando son jóvenes, y conforme van pasando los años se van hacia tonos dorados. Ya cuando están muy dorados o ya incluso color ámbar, ya están quizás al final de su vida. Un vino ambarino, a veces incluso está turbio, cuando lo ves tienes de dos sopas, o está horrible o está increíble. Hay que probar. Nadie se ha muerto por un vino malo. Hasta la fecha. Hasta la fecha. De coraje, de intoxicación. Sí, intoxicación. De coraje muchísimo. todo el mundo, pero de intoxicación nadie. En los vinos tintos es diferente. Bueno, en los vinos dulces siempre las tonalidades son doradas de entrada y van variando hasta prácticamente el café, pero tienen que pasar 80 años. Y por ejemplo, la champagne, ¿tienes esa misma aplicación? No es necesariamente así, ¿o sí? No, la champagne, como tiene una crianza de más tiempo en la bodega, va a tener un tono un poquito más dorado cuando está joven, y con el tiempo no forzosamente se va a ir, bueno, sí se va a tonos muy dorados también, Mucha gente no envejece la champagne, yo sí. Yo sí prefiero guardarla en la casa un tiempito en botella y esperarme unos 10 años antes de ver. ¿Y qué es lo que hace, por ejemplo, en la champaña, unas que sean más dulces que la otras y unas con más acidez? ¿Qué es lo que...? Es la finición. Lo que pasa es que la champaña es un proceso de dos fermentaciones. La primera es cuando transformas el azúcar en alcohol, ¿no? Que es la fermentación normal de cualquier vino. Y la champagne tiene esta particular, los espumosos elaborados con el método tradicional, que es el método con el que se hace el champagne, porque hay 3 métodos para hacer espumosos. Ese método del champagne, lo que hacen es que ponen el vino en botella, agregan levadura, agregan azúcar. Estas levaduras se van comiendo el azúcar, producen gas carbónico, sacan las levaduras de la botella, es un sistema que se llama degüelle. Es muy largo de explicar, pero un día con gusto nos lo echamos aquí. El especial de champagne. Al quitar esas levaduras, dentro de una botella de champaña hay mucho más presión que en una llanta de coche. Entonces va a salir líquido, invariablemente. Van a rellenar esas botellas con vino y ahí es donde terminan de darle el estilo. Se llama el liqueur de tirage, le ponen un poquito de azúcar, dependiendo de cada bodega el estilo que le quiera dar. Entonces así le ponen un poco de azúcar, es lo que hace la diferencia. Exacto. Y dime una cosa, ¿qué tiene que ver para aquellos que han ido a una cava? Inclinan las botellas en diferentes, las van cambiando de inclinación. Esto tiene que ver un poco champagne? con... No en champagne, en vinos diferentes, ¿no? ¿Por qué no se da mucho? No, yo no lo he visto. Oh, en champagne. El tema, en champagne lo hacen para tema de las levaduras. Sí, es lo de las levaduras que se van para llevarlas, ¿no? hacia el cuello de la botella para poderlas sacar después con ayuda de nitrógeno, para congelar, hacer una especie de corcho de hielo, ¿no? Atrapando las levaduras. Pero no, las botellas en general en las cavas, lo mejor es no dejarlas tumbadas. Claro. Alejadas de la luz, alejadas de los movimientos, que en la Ciudad de México es una maravilla intentar hacer eso, y del cambio de temperaturas. Entonces, estábamos diciendo, vemos la copa y está justamente el pequeño necesitamos blanco, algo blanco, ¿no? Necesitamos algo blanco, deja ver si hay algo blanco aquí. Si no, lo explicamos con algo gris aquí, ¿no? Voilà. Estas improvisaciones son maravillosas. No sé a quién le arranqué qué, pero no ahí importa, está. Entonces, las notas. Exacto, contra el fondo blanco ahí es donde ves los matices del vino, los colores reales. Los tintos van de púrpuras en los casos de vinos de sol, donde hace calor, púrpuras muy intensos, muy concentrados. Con el tiempo se van a ir hacia colores
cafés, teja, etcétera, ¿no? Naranjosos, así. Los Pinot Noir, los vinos de un poquito más de frío, tienden a ser mucho más claros a la vista y van a tener esa misma evolución hacia café, ¿no? Claro, y lo que hay que buscar, y para eso hay que decir que hay que agarrar por aquí la copa. Sí, aquí se calienta el vino. Aquí se calienta el vino y además si se ven fumas, las huellas sí. y parte de la apreciación de un vino es justamente Claro, la vista, verlo. ¿no? Y si fumas, vas a oler tus dedos, ¿no? O donde hayas metido la mano. No. No. Bueno, entonces vemos el borde y aquí podemos decir, bueno, si apreciamos un poquito que es un vino un color rubí, más tranquilo. jovenzón, Sí, ¿no? sí, es un vino Más joven. Se ve una cierta evolución porque ya no tiene estos colores morados, sino ya se fue hacia los rojos, ¿no? Y después, si fuera muy anaranjado, quiere decir que el vino es un poquito más viejo, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, entonces, lo que se ve a la vista también al momento de agitar, no sé si se vea, se ven estas lágrimas. Sí, aquí las lágrimas de catedral, como las llaman, ¿no? Aquí están. Piernas. Las piernas del vino. Aquí lo que se ve, lo que hacemos los catadores es ver más o menos, apreciar grado alcohólico. Ok, y lo revolvemos porque... Justamente abrirlo. para ver estas lágrimas por un lado, y por otro lado para quitarle esta esquizofrenia, esta claustrofobia que tuvo en la botella de vino, ¿no? Estuvo encerrado muchísimo tiempo, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 40 años, 50 años. Lo metemos en la copa, en teoría para catar a copa parada, o sea, detenida sin agitar. Primero olemos a ver qué percibimos, después agitamos para que gracias a la copa, las copas de cristal, como es el caso, tienen, el vidrio es liso, el cristal es poroso. Esa porosidad va raspando de una cierta manera el vino y va abriendo las moléculas aromáticas, ¿no? Ok, entonces mira, vamos a hacer un pequeño corte y Maravilla. seguimos con esta explicación. Perfecto.